El día de hoy trabajaremos el pensamiento ético y político de los primeros siglos del cristianismo a través de la lectura de los padres de la Iglesia. Muchas veces suele obviarse el contenido político y social del pensamiento cristiano. Desde los primeros siglos del cristianismo, los creyentes intentaron anudar sus reflexiones y sentimientos éticos, religiosos y políticos. Para los padres de la Iglesia, el Logos encarnado no solo brindó a los seres humanos un nuevo paradigma o modelo ético cimentado en la gracia salvífica, sino que también dio apertura a formas de relación interpersonal más justas, basadas en la caridad, en la compasión y en la misericordia. San Juan Crisóstomo decía, por ejemplo, abro comillas, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. San Gregorio Magno, por su parte, complementaba, abro comillas, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Todo esto estaba entroncado en una amplísima tradición bíblica que denunciaba el oprobio y el malestar fruto de la injusticia social. En Proverbios 28:8 se lee, el que aumenta sus riquezas con usuras e intereses, acumula para el que se compadece de los pobres. Esto quiere decir, los bienes injustamente reunidos, producto de la iniquidad, la desgracia ajena y la necesidad del prójimo, definitivamente no son de provecho y finalmente vuelven a los pobres. De hecho, las ganancias por usura podrían ser confiscadas en este contexto. La palabra hebrea traducida como usura, interés en muchas otras traducciones recientes es neshek. El comentarista judío medieval Rashi Salomón ben Isaac señaló que esta raíz hebrea significaba morder y comentó, abro comillas, se asemeja a la mordedura de una serpiente, infligiendo una pequeña herida en el pie de una persona que no siente al principio, pero de repente se hincha y distiende todo el cuerpo hasta la parte superior de su cabeza. Así es con el interés. El especialista bíblico Brevard Childs, que cita a Rashi y otros comentaristas modernos, están de acuerdo con esta interpretación de la palabra. En el libro del Levítico leemos, ahora bien, en caso de que un compatriota tuyo se empobrezca y sus medios con respecto a ti flaqueen, entonces lo sustentarás como a un extranjero o a un peregrino, para que pueda vivir contigo. No tomes interés usurario, sino teme a tu Dios para que tu prójimo viva contigo. No le darás tu plata a interés ni tu alimento a cambio. Esto aparece en el capítulo 25, versos del 35 al 37. El verso 37 refuerza el mandato de no colocar interés sobre nada prestado, ya sea plata, ya sea comida. En el verso 37 se usan dos palabras separadas. La primera es la palabra ya examinada neshek, el segundo término es marbit y significa ganancia. No prestes plata a cambio de interés, ni alimento a cambio de ganancia. Los israelitas no deberían de beneficiarse, según este texto, de la desgracia de su prójimo. Esta tradición demarcaba una agenda clara para una teología política que se podría definir en los siguientes puntos. En primer lugar, tenemos a el bienestar común como un horizonte ético y político. La creación ha sido confiada al ser humano a través de un acto libre, voluntario y gratuito de Dios. Por ende, el plano concreto sociohistórico en donde se desarrollan las relaciones interpersonales
debe generar las condiciones óptimas para una buena vida en conjunto. La solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación son coordenadas clave que han de regentar al ethos comunitario, pues estas son explicitaciones del amor perfecto de Dios. La conversión al Evangelio conlleva a restituir los lazos que han sido fragmentados por el pecado y por la soberbia. En segunda instancia, en este segundo punto de la agenda, podríamos comprender al destino común y social de los bienes. La soberbia, el egoísmo y el individualismo han resquebrajado momentáneamente la posibilidad de habitar el reino y el reinado de Dios. La salvación que se ha puesto en marcha gracias a la pericoresis trinitaria, es decir, a la comunicación intratrinitaria y a su desarrollo en la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos, ampara a todos y a cada uno de los aspectos de la vida humana. Su relación con la naturaleza, su relación individual y su relación con sus semejantes ya están delimitadas desde el principio de los tiempos por la acción salvífica de Dios. Dicho esto, lo que ha sido dispuesto por Dios desde la eternidad para el disfrute y goce de la humanidad no puede verse reducido a la utilidad mercantil. En tercera instancia, el tercer punto de la agenda aduciría que la explotación rapaz y desaforada, la instrumentalización de la actividad humana en aras del crecimiento desmedido de riquezas privadas, y la mercantilización de las diversas facetas de la vida de hombres y mujeres son una afrenta directa al mismo Dios que se ha encarnado y con su cuerpo glorioso ha hecho a toda vida sagrada. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto en el Evangelio según San Mateo. El cristianismo nunca ha sido ajeno al ámbito político y a la manera en la cual debe organizarse la sociedad para habitar la realidad colectiva de una forma justa, racional y virtuosa. Ejemplo de ello se puede avisorar en las crisis experimentadas por el Imperio Romano de Occidente entre los siglos IV y V de nuestra era. Los desastres agrícolas, las subsecuentes migraciones del campo a la ciudad, el asentamiento de una inmensa masa de marginados en los conglomerados urbanos y el establecimiento de una insoluble brecha entre ricos y pobres fueron todos factores que llamaron fuertemente la atención de los pensadores cristianos que ante tal situación hicieron un llamamiento a construir estructuras relacionales basadas en la gratuidad, la comunión de los bienes, la entrega incondicional, el abandono radical de las riquezas, la caridad social y, en fin, una vivencia integral del Evangelio que sintetizara en la conversión lo concerniente al individuo y lo concerniente a la comunidad. En los muchos y diversos interregnos vivenciados en el crepúsculo imperial romano, los obispos y pastores se transformaron en los férreos defensores de los pobres y de los oprimidos, debido a que las personas investidas con la autoridad clerical también debían de mediar en los litigios civiles. Decía, por ejemplo, San Juan Crisóstomo: ¿acaso te persigo? Estoy tratando de arrojar tu enfermedad.
¿Crees que lucho contigo? Es con tu pecado con quien lucho. ¿Es que no debes considerarme como un bienhechor? ¿Como uno que se preocupa por ti? ¿Como un protector mayor que todos los demás? ¿Qué otro te habla de estas cosas? ¿Acaso los magistrados? Estos nunca hablan de ello, sino que solo tratan de acusaciones y de crímenes. La experiencia monacal, la lectura asidua del texto bíblico y las reflexiones suscitadas gracias a la revisión de los clásicos grecorromanos fueron configurando un horizonte de comprensión para el ámbito social. Así como Dios se había presentado justo y misericordioso en la historia de la salvación, la humanidad estaba llamada, en tanto imagen y semejanza de la divinidad, a obrar de la misma manera. La composición antitética exhibida en el Antiguo Testamento con respecto a Dios, a quien se llamaba el Santo de Israel, expone dos atributos aparentemente excluyentes: santo como lo absolutamente otro, lo sagrado y lo trascendente. Por otra parte, se le dice de Israel como lo histórico, como lo inmanente en la comunidad e incardinado en la organización de la eticidad social y las predisposiciones conductuales y hábitos individuales. El creyente, en este orden de ideas, se comprende salvaguardando una vocación divina, explayada también en su dimensión intersubjetiva, porque tal y como lo dice la Escritura, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, que es esta reminiscencia que la primera carta de Pedro hace al libro del Levítico. El salmista plasma esta aserción en el reino de lo político al hablar de las características de un rey justo. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Los padres de la Iglesia, a través de sus homilías y sermones, hacían un llamamiento a actualizar tal verdad inexorable, y el escrutinio al cual se veía sometida la cotidianidad de los seres humanos estaba iluminado por la luz de la palabra de Dios. Son hombres con una profunda parresía o libertas dicendi en la denuncia de la injusticia social sufrida por los más pobres e indefensos de la época. En esta íntima y esencial vinculación de los santos padres a las Escrituras se encuentra el motivo respecto a la esencia de la doctrina social de la Iglesia, que consiste en acreditar el sentido social de la revelación y probar que el espíritu social es algo esencial e intrínseco al cristianismo. El cristiano, cuando es bautizado, se pone en consonancia con la dimensión sacramental que lo liga ineludiblemente al corpus mysticum de Cristo. Ello hace que efectivamente se experimente como una nueva criatura en Cristo, como se dice en la segunda carta a los Corintios. Un cambio en el ser provoca un cambio también en el deber ser. El que ha renacido mediante el bautismo ha dejado de ser lo que había sido y comienza a ser lo que no era. Esta es una de las frases célebres de Máximo de Turín. San Agustín, por su parte, complementa: llevad una vida buena, de manera que podáis sacar incentivos para el bien del gran sacramento que habéis recibido. La inmersión en la comunidad de la Eclesía acarrea, dicho esto, nuevos deberes, responsabilidades y exigencias existenciales enmarcadas en la edificación de una ética social e individual cimentada en la conversión del espíritu. El espíritu, se sabe, no es una realidad descorporalizada o descarnada,
por el contrario, corresponde a la íntima unión entre lo celestial y lo terreno. Es por ello que San Pablo insiste en su antropología, en el concepto de soma neumaticón o cuerpo espiritualizado, diferente a la mera parte hílica, material o pulsional, reducida a las arx, a la carne. El cuerpo espiritual está ungido por la gracia divina y se pone al servicio desinteresado de sus coetáneos a imitación del mismo Cristo. Hay una nueva manera de pensar las ideas y el comportamiento. No pueden ser las mismas que las vigentes de la sociedad. Necesario es que los regenerados entonces tengan un nuevo modo de pensar. En concordancia con esto, se infiere que la fe ostenta un contenido material que sintetiza las aparentes oposiciones entre lo celestial y lo terrenal. La teología se refleja en la antropología. Así, por ejemplo, un discurso sobre un Dios que no se mezcla con este mundo es la premisa para una antropología de la separación y del desprecio de las realidades creadas. Pues bien, el Dios de Jesucristo es un Dios para los hombres, cercano, hecho historia, un Dios trinitario y encarnado. Así no es de extrañar que la ética primitiva cristiana se configure como una respuesta a ese Dios entendido como compañero más que como adecuación a una norma. El hombre, en este orden de ideas, funge solo como un administrador humilde de la bendición de la creación. Dios ha creado todas las cosas para todos los hombres. De esto se deriva el principio de la destinación universal de los bienes. Decía San Juan Crisóstomo, abro comillas, porque Dios desde el principio no hizo a uno rico y a otro pobre, ni al crear mostró a éste muchos tesoros, y a aquel lo privó de tal investigación, sino que entregó la tierra a todos para que la cultivaran. Los santos padres hacen hincapié en el destino social de la riqueza. Decía San Gregorio Nacianceno: no seamos, amigos y hermanos míos, en manera alguna malos administradores de lo que nos ha sido dado, no sea que hayamos de oír decir a Pedro: avergonzaos los que retenéis lo ajeno, imitad la equidad de Dios y no habrá ningún pobre. El pecado original, que es la soberbia y que es un culto idolátrico a la impiedad del hombre, es el causante de los oprobios y de la explotación desmesurada e irresponsable a la creación divina, en donde están circunscritos el hombre y la naturaleza. El ser humano ha idolatrado a la riqueza, se ha vuelto narcisista y ha idolatrado al lujo desequilibrado, y por ello ha terminado por corromper sus relaciones de carácter intersubjetiva. Cuando la envidia y la discordia entraron en el mundo, junto con la tiranía falaz de la serpiente, que encanta con la carnada del placer y levanta a los más fuertes contra los más débiles, en aquel tiempo el género humano antes unido se divide en tantos pueblos como nombres diversos. La avaricia ha roto la generosidad natural, haciéndose fuerza hasta la ley que defiende al poderoso, decía San Gregorio Nacianceno. La imitación a Cristo, hasta las últimas consecuencias, deviene en un cuidado desinteresado por los demás. San Juan Crisóstomo decía: la regla o canon cristiano más perfecto, la definición más puntual, su más alta cima, es buscar la conveniencia común, al ponerlo el apóstol de manifiesto, como también yo de Cristo. Y así es que nada puede hacernos tan imitadores de Cristo como cuidar de nuestro prójimo. Por más que ayunes,
por más que duermas en dura tierra, aun cuando te dieras a ti mismo la muerte, si no miras por tu prójimo, nada grande has hecho. Todavía, con todo lo que haces, estarías lejísimos de este modelo. El amor cristiano no es solo un acto filantrópico, pues este deviene de Dios. El amor cristiano deviene de Dios. Las actitudes concretas, como la distribución equitativa de los bienes, no se reducen a un accionar estrictamente humanitario, sino que son consecuencia del amor del mismo Dios. Es buena la misericordia que hace a los hombres perfectos, porque imita al Padre perfecto. Nada hay que haga valer tanto al alma cristiana como la misericordia. Se ejercita primero con los pobres, que juzgues comunes los frutos de la tierra, lo que la naturaleza produce para uso de todos, y que lo que tienes lo distribuyas entre los pobres y ayudes a tus compañeros y semejantes. Tú das dinero, el pobre recibe la vida. Las monedas que le entregas son su sustento, decía San Ambrosio de Milán. El siervo doliente está presente en todas las personas afligidas, que sufren no solamente las ataduras viles del pecado, sino también un sistema inicuo y un sistema absolutamente despótico. Jesús se encarna en el rostro de los abandonados y de los marginados. Decía San Juan Crisóstomo: si aún se hallara en uso esta práctica, la de los primeros cristianos de depositar sus bienes, nosotros viviríamos todavía felices. La fortuna de los pobres sería igual a la de los ricos, y todos sin distinción llevarían contenta, la mejor posible. Espero que si te ha gustado el video te suscribas y nos veremos en una próxima ocasión.